Bueno, entonces para continuar con la temática de la sesión, entonces pues estábamos haciendo una recapitulación sobre los conceptos que abordamos en la sesión anterior. Entonces pues estábamos hablando o haciendo énfasis que la transformación digital es sobre todo un proceso humano, que si bien tiene un componente de interacción material, lo que se está transformando son las personas, son las perspectivas, son conceptos y en una medida mucho más práctica, pues los hábitos, la cultura, digamos, vista en cómo resolvemos o el qué se hace ante una situación. Eh, Nosotros también hablamos que la transformación digital es un cambio o son cambios en la cultura organizacional y pues cultura pues puede entenderse desde una manera muy amplia, pero cuando hablamos específicamente de transformación digital es en el qué hacemos y cómo hacemos o cómo respondemos ante cierta necesidad. Entonces, obviamente el hacer y el actuar y los hábitos pues van permeados por ideas, por comportamientos, pero cuando hablamos de una cultura organizacional, es la forma en que una organización o una empresa responde ante cierta necesidad. Entonces, pues establecen protocolos, hay unos ciertos hábitos en torno a la respuesta de las necesidades, pero cuando se quiere generar un cambio, precisamente lo que se debe cambiar dentro de la organización y lo que hablamos como cultura organizacional son esas prácticas, esos hábitos, esas acciones que atienden esas necesidades. También hablamos de transformación digital bajo una visión estratégica. Cuando hablamos de visión estratégica, estamos hablando de tratar de pensar, bueno, en cubrir necesidades en un corto plazo, pero que, digamos, estas necesidades no solamente se atiendan por un momento, sino que me contribuyan pues a un cambio dentro de una organización a un largo plazo. Ver pues en las diferentes necesidades, más bien oportunidades que trasciendan en el tiempo y que permitan precisamente resolver algunas situaciones en el presente o en el futuro cercano, pero orientado, digamos, a la misión, visión o, digamos, propósito general de una organización. También hablamos que la transformación digital pues, se puede abordar pues, digamos, desde tres diferentes conceptos o tres diferentes conceptos son importantes para tener una transformación digital efectiva. La primera, pues va muy enfocada hacia lo material y hacia las condiciones propias para que las personas puedan exponerse a un entorno digital, un entorno tecnológico, y es que haya acceso. Entonces aquí estamos nuevamente pues hablando eso, de condiciones materiales. Cuando hablamos de tecnología digital, pues estamos hablando de computadores, de acceso a Internet, de energía eléctrica. Si no existen esas condiciones materiales básicas, pues será muy difícil que las personas pues, puedan exponerse a ciertas herramientas tecnológicas digitales y puedan realmente apropiarlas. El segundo momento, digamos, cuando ya hay un acceso garantizado a las herramientas, ya hay un acceso garantizado, digamos, a todos los servicios, a las torres de acceso a Internet, a los computadores y a los diferentes dispositivos, es crear estrategias para generar conocimiento o, digamos, sí, que las personas puedan utilizar de una mejor forma esos dispositivos o esa, digamos, infraestructura material y que puedan interiorizar, pues, el uso y generando conocimientos a través pues de diferentes canales de información y les permitan, pues, aprovechar de una manera muy profunda estas herramientas y, digamos, incluirlas dentro de su cotidianidad. Un tercer momento de la transformación digital es cuando ya hay aprovechamiento de las herramientas, es decir, yo tengo las condiciones materiales garantizadas, tengo la infraestructura para acceder a la tecnología, además sé cómo usarla, ya hace parte de mi vida cotidiana, pero digamos que he llegado a un punto más allá donde estoy haciendo un uso creativo de las herramientas, es decir, ya las conozco tan bien que puedo resolver diferentes necesidades de mi vida cotidiana, puedo darle un uso diferente al que el creador tuvo en un inicio y pues lo puedo aprovechar, incluso puedo crear nuevas herramientas tecnológicas a partir pues de eso, de un uso creativo de lo que pues en algún momento se me dio como un dispositivo o una aplicación o alguna herramienta tecnológica en general. También hablamos de dos perspectivas, como les decía, hablamos de esta idea
determinismo tecnológico, que nos habla de que la tecnología nos está gobernando y que está creando, digamos, las formas en que actuamos y nos relacionamos entre los seres humanos. Un poco hay una crítica extensa sobre esta visión de que la tecnología gobierna a la sociedad o a las comunidades, y esta visión crítica pues recae en una perspectiva que se llama construcción social de la tecnología, o SOCT por sus siglas en inglés, que podríamos consultar pues, de una manera mucho más profunda para entender pues precisamente esta relación que hay entre la sociedad y la tecnología y las diferentes, digamos, reflexiones, sobre todo desde el campo de las humanidades, que hay precisamente en cómo nosotros creamos relación entre seres humanos usando tecnología, y finalmente quién gobierna a quién, si los seres humanos a la tecnología o la tecnología a los seres humanos. Entonces, esto simplemente es para hacer una recapitulación de los conceptos que abordamos en la sesión anterior. Ahora vamos a pasar, pues ya entrando a esta sesión, pues a los diferentes objetivos que tenemos para el día de hoy. En primer lugar, es socializar los resultados de la encuesta de transformación digital dirigida a la facultad y hablar de ella como un referente anterior a este proceso que estamos realizando el día de hoy. Identificar o hacer un ejercicio práctico para identificar potencialidades, barreras y oportunidades en el uso de herramientas digitales, y digitalización de la información dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho. La idea también, al hacer este diagnóstico, es reconocer la visión y posible alcance de un proceso de transformación digital para la facultad, pues que esté hecho en la medida y que realmente genere un impacto dentro de los diferentes, pues dentro de las diferentes personas que hacen parte de la facultad en sus distintos roles, sean estudiantes, sean docentes, sean administrativos. Y también el propósito del ejercicio práctico es pensar no solamente en la visión en el largo plazo, sino cómo podemos aterrizar, digamos, estos deseos que tenemos para la facultad en resultados concretos y verificables, pues que aporten a la transformación digital. Entonces también, digamos, nuestra tarea para el día de hoy es pensar en líderes, en personas o en entidades que nos pueden ayudar o que son esenciales para el proceso de transformación digital y que nos permiten precisamente crear no solamente, bueno, digamos, estrategias en el aire, sino resultados concretos y verificables dentro de este proceso de transformación digital para la facultad. Entonces vamos a arrancar, como les mencionaba, la idea no es que el micrófono se concentre en una persona o en unas pocas personas, sino que creemos un espacio de diálogo, y para eso, pues hemos diseñado esta primera pregunta. La idea es que conversemos unos tal vez 5 o 10 minutos. Y es, pues ustedes la están viendo en pantalla, desde mi rol docente, estudiante o administrativo, ¿cuál sería para mí la facultad, la universidad o facultad soñada? ¿Cómo la tecnología podría ayudarnos a este propósito? Entonces me gustaría escuchar a algunas personas, como les decía, 5 o 10 minutos conversar en torno a esta pregunta, que nos va a ser útil también en el desarrollo del ejercicio posterior. Entonces la invitación es a que levantemos la mano, abramos el micrófono. Si tal vez tenemos algún problema técnico, también está la opción del chat para que participemos. Y pues en este momento les doy la palabra, los escucho. Listo, Jefferson, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Pues mira, yo desde los dos roles, desde el administrativo, pues yo quisiera una facultad, bueno, una universidad más que todo, que estuviera totalmente integrada, ¿sí? Que por ejemplo lo que tú hicieras en determinado sistema de información automáticamente quedara reflejado en otro sistema de información y que tú no tuvieras que estar repitiendo las tareas constantemente de que ya subí esto aquí, ahora me toca subir exactamente lo mismo allí y así, porque pues eso lo que genera reprocesos y pues no ayuda a optimizar el tiempo como tal de las personas administrativas. Y en cuanto a estudiantes, pues a mí me gustaría que todo esto de la semipresencialidad que se está implementando en este momento dentro de la universidad, que las clases presenciales y las virtuales tengan el mismo grado de calidad, porque se vio que, bueno, en mi caso, muchas clases que estaba viendo en la maestría a nivel virtual, pues disminuyeron un poco su calidad respecto a la presencial. Es entendible que pues sí, la universidad no estaba preparada para este cambio y pues
Obviamente fue así de imprevisto, pero pues ya con todo este proceso de aprendizaje que hemos vivido, yo creo que se podría brindar también una educación virtual de alta calidad. Vale, muchísimas gracias Jefferson por esa respuesta y creo que también coincido mucho con tus palabras al final de desear una educación de calidad, sea virtual o sea presencial. Eso podría ser parte precisamente de ese sueño de universidad y que incluso afecta a la facultad pues de manera particular. Me gustaría escuchar a otra persona. ¿Quién se anima a levantar la mano y a participar? Bueno, si estamos un poco tímidos, yo me aventuro a revisar aquí la lista de participantes, quienes están el día de hoy, y escuchar diversas opiniones. Bueno, ¿quién veo por aquí? Me gustaría mucho escuchar a Humberto Vergara. Y me escuchan. Sí, lo escuchamos, sí, señor. Bueno, muy bien. Bueno, pues a ver, yo primero me parece importante que estemos en este curso, que la facultad pues esté pensando en todos estos procesos de modernizar sus sistemas de información. Entonces, pues para uno como docente, pues es muy importante tener un poco más el manejo de todos estos instrumentos y que pueda ayudar a los estudiantes en su proceso de formación, de poderles suministrar más información, más documentos, en fin, y que poder hacer las clases, digamos, también la mejor forma, con las ayudas propias de estos sistemas, que a veces se nos dificultan porque, bueno, primero, pues no somos nativos digitales como los jóvenes que están aquí, muchos de ustedes y los estudiantes de nuestros cursos. Entonces, pues naturalmente no tenemos las destrezas en estos campos y es importante poder aprender algunas para mejorar la condición académica. Ahora, pues esta situación de la pandemia pues nos ha llevado a este tema y digamos es una ganancia también de este proceso de estos 2 años de pandemia, que es tener la preocupación por lo menos de hacer este trabajo y de adquirir los recursos. Los estudiantes me están contando algunos de los que van a algunos pequeños cursos que están haciendo, porque, o pequeños grupos que hacen la clase presencial y algunos ya la están haciendo pues en doble instancia y también virtual. Van un grupo y luego los otros están en sus respectivas casas donde estén recibiendo la clase. Lo que acontece, según me dicen algunos, también es que hay que mejorar un poco todo el sistema en el aula, porque el sonido a veces tiene dificultades. Pues bueno, ojalá eso se pueda perfeccionar. Y lo importante sí es que la facultad, pues realmente dé ese salto hacia la modernización de todos sus sistemas de comunicación, de estos sistemas virtuales. Me parece que eso es un hecho que pues es de relevar en lo que está haciendo la facultad en este momento y pues bueno, eso nos va a ayudar mucho. Esperemos que eso nos permita también a los profesores que todavía estamos en la virtualidad aquí en las respectivas casas u oficinas donde estemos, pues poder trabajar en mejor forma mientras pues, el tema de la pandemia se aclara para dónde va esto en lo que queda del año. Ese es un poco como la percepción que yo tengo de este tipo de trabajo, de este tipo de cursos. Me parece que se puede indudablemente avanzar y comunicar la facultad mejor con muchas, sobre todo con bibliotecas y con diccionarios internacionales, otras universidades, otras facultades de Derecho que indudablemente tienen elementos importantes que nos pueden aportar. Eso también me parece que es interesante. Así que bueno, ya estamos aquí dispuestos a aprender, que es lo importante. Muchas gracias a la coordinadora, Vale. Carolina Catalina, muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, Humberto. Y creo que también es algo muy importante resaltar, sobre todo, digamos, desde, si bien es un proceso humano,
la transformación digital también pues, requiere pues una modernización y cuando hablamos de modernización pues también hablamos de capacidades humanas, pero también digamos de tecnología a la vanguardia o de diferentes digamos herramientas materiales modernas o modernizadas pues para brindar mayor servicio o tener mayor impacto dentro de la facultad pues de las diferentes labores que se realizan en la universidad. Joan, te escuchamos. Buenas tardes para todos y todas. Gracias, Catalina. Pues yo sí quisiera aportar un poquito como en torno a la reflexión como estudiante próximo graduando de aquí de la facultad y referente a dos cosas, una parte administrativa y una parte como académica respecto a la parte de las tecnologías. Se sabe, como pues han comentado a lo largo de esta exposición y un compañero anteriormente, que pues la calidad también es un tema académico bastante complejo a la hora pues de meter la tecnología en la educación. Sin embargo, ver recuerda experiencias. Recién recién la pandemia comenzó y fue que los profesores no sabían realmente qué hacer. O sea, era como, bueno, ¿ahora qué? Vamos a utilizar un Meet, nadie sabía que era un Meet. Vamos a manejar de pronto uno que otro ya sabía manejar Drive, ¿sí? O sea, los Google Services, etcétera. Y eso fue un rollo muy complejo porque entonces la pedagogía se trastocó. Y más allá de la presencialidad, era que si los profesores no sabían manejar las diferentes herramientas tecnológicas, pues la clase tampoco iba a andar. Y resultaba algo paradójico porque lo que se producía era como más una actividad de delegación. Es decir, si yo como profesor, yo no sé utilizar una herramienta, pues yo más bien delego eso. Y delegarlo implica es que dejar un montón de trabajo a los estudiantes que usualmente no se dejaban presencialidad, entre comillas, porque pues también se dejaba trabajos, pero más bien lo que se hacen es exceder. Entonces había trabajos en donde en presencialidad no se hacía o se exponían, etcétera, pero en virtualidad era el doble de trabajo, no solamente por el uso de la herramienta tecnológica que no sabía el profesor, sino que al no saberla, finalmente delegaba como una tarea adicional. Entonces era bastante dispendioso y me acuerdo que esos primer semestre de pandemia, en términos pedagógicos y académicos, eso fue una presión. Bueno, además de la presión psicológica de la pandemia, estar encerrados y todo, pues una sumatoria de que entonces los profesores llegaban era a recargarlo a uno de trabajos y ellos omitían su intervención, ¿sí? Como su agencia de, oiga, yo quiero aprender a manejar esto, oiga, cómo se hace tal cosa. Entonces sí fue bastante complicado. Eso como, pues, como reflexión. También entendiendo que no es por nada y no quiero que pues aquí presentes de pronto se puedan ofender y es también en ver la estructura, si se puede decir, mental y el hábitus cultural en los de los profesores. Hay bastantes profesores en la facultad de que ya tienen su edad y eso hay que aceptarlo. Sin embargo, hay veces que la edad no debe ser un impedimento, digamos, para aprender, ¿no? Pero hay reticencias en ciertos profesores a veces para aprender sobre la tecnología. No puedo generalizar y tampoco vuelvo y repito que se tome como una ofensa, sino más bien como una reflexión, entendiendo que, que pues hay que, como profesor hay que uno estar presto siempre a aprender sobre las circunstancias y más en pandemia. Aclarado ese punto, lo siguiente es la parte administrativa, para terminar. Y es que sí, si no más, y eso yo creo que siempre aparece en las entidades públicas. Si a veces no más en las entidades públicas los procesos burocráticos y administrativos, uno como estudiante va y habla, y hay veces que un administrativo pues tiene una información como limitada de pronto de su organización, va y lo manda a otra organización, a otra entidad, a otra división, perdón, dependencia. Y uno va a la otra dependencia le dice no, que vaya, y lo ponen a, digamos, a uno a saltar. Y hay veces que esas fallas de comunicación interorganizacional a veces es complicado. ¿Y qué pasó? Que pues con pandemia pareciera que fuera un poco más compleja esa situación. ¿Por qué? Porque, digamos, desde mi experiencia personal pasa de que algún trámite administrativo, el único seguimiento que tienen los trámites administrativos es el correo. Y eso que hay algunos, digamos, administrativos que no respondían correo. O hay veces que sí respondían o respondían a los 3 días y es cuando uno sabía, bueno, está pasando algo. Pero yo pongo un ejemplo, yo tuve un problema con tesorería de sede y al inicio también pues
tuve que hablar también con tesorería acá en la facultad, etcétera, pero el único seguimiento que se le daba era únicamente cuando respondían los o las encargadas. De resto, no sabía qué pasaba con mi proceso. No había una plataforma y yo creo que eso se puede, digamos, desde aquí, que es muy local, llegar a instancias como más de sede, digamos Bogotá, en donde sí exista, digamos, una plataforma de seguimiento a los trámites. Sí, que tú sepas qué está pasando con tu trámite, aunque sea le aparezca en proceso. Y aunque sea uno sabe, bueno, que está en proceso. Pero si uno no sabe nada y solamente se utiliza el correo para eso, pues es bastante complejo. Y bueno, ya, no más, no me alargo, pero pues sí, sí entender esas reflexiones. Ah, y se me olvidaba un punto, y era la parte académica no solamente implica la implementación de nuevas tecnologías, sino también implica la implementación de nueva pedagogía. ¿Sí? Entonces, los profesores y quienes están detrás de la malla curricular, de los departamentos, etcétera, deben saber de que la malla no puede quedar quieta, no se puede quedar quieta, y una clase no se puede quedar quieta con el mismo programa de siempre, sino que implica, si es una alternancia presencial y virtual, implica también una nueva metodología de aprendizaje, una nueva pedagogía. Y yo creo que ahí sí hay que reforzárselo bastante a los profesores para que entiendan de que como profesor deben estar prestos a flexibilizar las diferentes formas de aprendizaje que hoy en día pues se viven. Y ya, qué pena. Gracias. No, tranquilo, Joan. Precisamente es un espacio de conversación, entonces, antes de darle la palabra a Lina Paola, a mí me gustaría, digamos, a mí me parece que mencionas muchas cosas importantes y creo que hay varias cosas que identifican pues a los diferentes estudiantes de la universidad, sobre todo pues en este cambio un poco abrupto y un poco, no sé, digamos, intuitivo, que nadie tenía exactamente la respuesta de cómo hacerlo en los tiempos de pandemia. Entonces, yo quería preguntarte, o sea, ya puntualmente, digamos, nos muestras varias necesidades, varios puntos de reflexión, especialmente, digamos, en términos de rechazo al cambio, en dificultades que hay entre los docentes, en problemas que hay en la parte administrativa. Si tal vez todo esto que nos estás mencionando lo podemos colocar un poco más en términos de no tanto de necesidad o de, digamos, de problemática, sino cómo te gustaría que eso se resolviera o cómo sería, digamos, la forma soñada en que te gustaría ver la facultad. O sea, no sé, digamos, un poco, y no sé si es exactamente lo que estás pensando, pero es, digamos, crear procesos pedagógicos profundos que acompañen, digamos, precisamente la adquisición de nuevas herramientas tecnológicas, algo así, digamos, más en términos del sueño, de lo propositivo, ¿cómo te gustaría ver la facultad? Ok, ok. Pues no sé si de pronto respondo o hay una compañera que como que quiere participar y me da como pena participar solo como Mm, unidireccionalmente. no, tranquilo, dale la respuesta y luego le damos la palabra a Lina Paola. Vale, vale. No, pero rápidamente, más allá de concentrarme sí en los problemas, efectivamente, y más propositivo, eh, creo que lo inicial sería la parte de educación docente, sí, inicial, como uso de herramientas tecnológicas y todo esto que ustedes están diseñando con estas sesiones de información. Y bueno, para la muestra un botón, aquí hay 19 asistentes. No sé quiénes de los asistentes serán profesores, ¿sí? Pero lo cierto es que, digamos, eso puede ser un ejemplo para entender de que, oiga, los profesores que participen. Y yo voy desde mi punto de vista como de ciencia política, porque soy estudiante de ciencia política, eh, a veces los profesores no tenían, sí, ni siquiera tienen tiempo a veces de responderle un correo. Ahora, decirle al profesor, vuelvo y digo, no quiero generalizar, decirle al profesor, oiga, por favor, llegue a tal sitio o esté conectado en este Meet que vamos a enseñarle a utilizar esto. Es complicado, bastante complicado. Pero pues yo creo que lo inicial sería eso, pedagogía, pedagogía a los profesores. Y a lo mismo a los administrativos, como también en herramientas tecnológicas. Y yo creo que ya más adelante sería como implementación de esas herramientas. ¿Sí? Así como pues a la par, mejor dicho. No sé qué otra propuesta sería como, eh, creería que la parte de pedagogía y a lo de, ¿cómo se dice? Nuevos aprendizajes en términos de virtual. Es decir, enseñar a los profes que ellos no pueden hacer lo mismo presencial que lo virtual.
¿sí? Porque hay muchas cosas ahí que se intrometen. Entonces puede ser de que los profesores, que en muchas cosas son profesores porque dan clases, pero a veces no, digamos, no tienen estudios en pedagogía y no son expertos en su tema. Sin embargo, se les puede inculcar, oiga, cómo se enseña en virtualidad. Y ya, nomás. Gracias. Vale, vale, Joan, muchísimas gracias por la participación. Igual, si de pronto te surgen más ideas o más reflexiones en torno a todo lo que nos estás diciendo hoy, que me parece pues bastante importante porque precisamente estamos hablando de necesidades. La idea de esta sesión o el propósito general es hacer un diagnóstico. Vamos a tener ya un espacio para explorar un poco más lo que nos estás diciendo y también pues articularlo a lo que las demás personas nos van a compartir en la sesión. Entonces yo agradezco de verdad la participación y digamos que no nos preocupemos por digamos, la extensión de la intervención. Bueno, ahora sí te doy la palabra, Lina, y te escuchamos. Gracias, Catalina. Rápidamente, porque lamentablemente debo salir de la reunión, yo pienso que para responder estas preguntas, mm, ustedes pues deberían darnos un poco más de insumos acerca de, porque yo sé, ustedes ya desarrollaron como un diagnóstico acerca de las dificultades que ya han mapeado, ¿sí? Específicamente, digamos, las dificultades en lo que ahorita el Joan creo que estaba hablando, presentaba acerca de, digamos, de las distintas formas en términos de los cursos docentes del pregrado, de posgrado, ¿cierto? Que se desarrollan, principalmente en extensión. Y digamos, desde la parte administrativa, organizacional de la oficina adscrita a la vicedecanatura, nosotros sí hemos identificado una serie como de necesidades que podrían estar relacionadas con esta transformación digital y es justamente en el seguimiento y en el monitoreo, ¿sí? De los procesos que nosotros tenemos a cargo, el cual, pues, mediante herramientas, ¿cierto? Herramientas digitales, pues se puede perfeccionar, se puede facilitar. Incluso ya estamos avanzando en ello en la facultad. Pero adicional, pienso, y creo que lo mencionaba alguien más del administrativo, es necesaria la interconexión entre los distintos sistemas, ¿sí? Para que haya de verdad como una coherencia en términos de la información y de los datos. ¿M? Y que eso también facilite de entrada los análisis para las mejoras pues, que tengan cada una de las áreas de nuestra facultad y de la universidad. Y que pues también permitan un poco visualizar el trabajo de cada una de las áreas, porque lamentablemente y más digamos, con la pandemia, estamos desconociendo qué hacemos todos en la facultad. Realmente no sabemos muy bien, no hay una socialización, no hay una retroalimentación, no hay una comunicación de qué estamos haciendo en extensión, qué estamos haciendo en investigación, qué estamos haciendo en el área curricular, en las diferentes áreas curriculares, en la decanatura, en la unidad de comunicaciones, ¿sí? Bueno, en posgrados. No sabemos, no nos conocemos. Y creo que eso es fundamental, Catalina, es sobre todo esto último, como digamos, la virtualidad incluso podría permitirnos eso, como conocer un poco qué está haciendo el otro, ¿cierto? Y de entrada, pues, cada uno de los que estamos en la facultad, ya sea administrativos, ya sea docentes, ya sean estudiantes, sepamos en qué está la facultad. Listo, gracias Lina Paola por su respuesta. Voy a mencionar algo que también le mencioné a Joan y pues es para tenerlo en cuenta no justo en este momento, sino en el desarrollo de la actividad práctica que vamos a hacer en algunos minutos. Y es pensar un poco en la pregunta. La pregunta es, ¿cuál sería para mí la universidad o la facultad soñada? Y si bien hemos identificado varias necesidades, varias cosas que es pues, importante resolver, Lina nos hacía énfasis en la articulación, en esta conexión que debe existir dentro de las diferentes dependencias de la facultad y saber qué estamos haciendo.
podríamos colocar esa necesidad un poco más en términos del sueño, o sea, me imagino una facultad integrada donde todos conozcamos que estamos, que se está haciendo desde las diferentes dependencias. Es un poco colocarlo en ese sentido propositivo, al igual que Joan, pues digamos, todo esto que nos mencionan es muy importante, pero para ir perfilando un poco cómo sería o cómo construiríamos un plan de transformación digital, sería importante también pensarlo pues en eso, en términos de sueño, de propuesta un poco, hacia dónde nos gustaría llegar. Y también, pues, cuál es el rol que la tecnología nos podría dar en, digamos, o nos podría, perdón, nos podría dar a la hora de intentar cumplir ese propósito. Digamos, Lina nos hacía énfasis en la facultad, perdón, en la articulación de las diferentes dependencias, pensar cómo la tecnología nos podría ayudar precisamente a articularnos mejor o qué deberíamos tener para conocer esas experiencias, digamos, de transformación digital que hay en las diferentes dependencias eh, o en los diferentes roles que hay dentro de la facultad. Entonces, pensarlo un poco, sí hablemos de las necesidades y vamos a tener un momento para hablar de eso, pero también pensémoslo en cómo nos imaginamos esto, la facultad soñada, digamos, un ejemplo sería, tal cual lo decía Joan, pues me imagino una facultad o una universidad que funcione de tal manera en que las herramientas tecnológicas correspondan a un modelo pedagógico diseñado para la virtualidad. Algo podría pensarse de esa forma. Entonces, pues la invitación es esa y pues vamos a continuar con la siguiente actividad. Entonces vamos a pasar a hablar tal cual de los resultados. Pues bueno, Dina nos dejó de acompañar en la sesión, pero precisamente la idea de esta parte es hablar pues del referente anterior de una estrategia, pues de una encuesta, perdón, que se realizó desde la UNALAP en los primeros meses de este año y que fue, digamos, fue una primera aproximación a los diferentes roles que hay aquí dentro de la facultad. Fue una encuesta dirigida a estudiantes, a docentes y administrativos. Se le hizo a una muestra de 167 personas, participaron 115 estudiantes, 30 docentes y 22 administrativos. Y se les preguntó primero en torno a, bueno, a qué tipo, hablando específicamente de los estudiantes, se les preguntó si hacían parte de pregrado y de posgrado. Ustedes pues pueden visualizar en la pantalla que la mayoría de personas pues hacían parte del pregrado. La mayoría pues estaban en ciencia política y un número un poco menor estaba en derecho y digamos, las personas que estaban vinculadas al programa de posgrado eh, pues bueno, son una relacionada a la base de estudios políticos latinoamericanos, otro a la base de políticas públicas. 7, pues que fue la participación mayoritaria de posgrado, fue la maestría de Derecho, y 2 relacionados al doctorado de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Entonces, aquí no extrajimos todos los resultados o todas las preguntas, pues porque se volvería un ejercicio muy extenso, sino hablamos o lo que trajimos, perdón, para esta sesión son algunas preguntas en torno al conocimiento de tecnologías aplicadas y a las necesidades que ellos encontrarán en la facultad y cómo podríamos darle un poco manejo a esas necesidades identificadas. Entonces, estamos hablando de, bueno, de qué tan amplio es el conocimiento de tecnologías aplicadas al derecho. La mayoría de personas, como ustedes ven en pantalla, respondieron que no conocían tecnologías específicamente aplicadas al derecho y a la ciencia política. Entonces, digamos, ahí podemos identificar una necesidad, esa necesidad de conocimiento de referentes particulares que nos hablen de transformación digital y de tecnologías que hagan más eficiente o faciliten de cierta forma las labores que se hacen desde el derecho y desde la ciencia política. Entonces, aunque la mayoría de personas nos decían que no hay una tecnología o que no conocen tecnologías aplicadas específicamente pues a estos perfiles, también nos hablaban de que habían personas que conocían instrumentos de inteligencia artificial, nos hablaron del Internet de las Cosas, del cloud computing, del Big Data y también pues de estrategias blockchain que podrían aplicarse hacia el derecho y las ciencias políticas. Frente a las herramientas que mayormente se mencionaron, pues fue el almacenamiento o el uso de tecnologías de la nube, pues
precisamente para gestionar la documentación de derechos y ciencias políticas. También pues nos hablaron de algunas acciones de mejora a la hora de adoptar nuevas tecnologías. En la primera acción de mejora, y conecta un poco con el concepto que estábamos hablando en la sesión anterior sobre el acceso. Para lograr exponerse a una transformación digital eficiente, pues primero hay que garantizar el acceso a los diferentes dispositivos, el acceso pues, a los servicios eléctricos y también el acceso al Internet en general. Entonces, la mayoría de personas dijeron, para tener una mejora en torno a la transformación digital de la facultad, es necesario hablar de la accesibilidad. También nos hablaron pues, de las diferentes herramientas que hacen posible pues, esa transformación digital. Esto también conecta con el acceso. Y nos hablaron pues, de la necesidad de implementar pues, nuevas tecnologías o herramientas de vanguardia para facilitar o para, digamos, impactar de una manera mucho más profunda pues, la transformación digital dentro de la facultad. También hablaron pues la necesidad de mejorar pues, herramientas administrativas, la digitalización de procesos, el fortalecimiento de la página web, que fue algo que también se mencionó en la sesión anterior. Y también, pues aquí nos hablaron de hábitos de docencia, pues enfocados también a un poco lo que nos mencionaba John, pues eso, establecer conexiones entre la pedagogía que tienen los docentes y pues estas nuevas herramientas digitales pues que se usaron sobre todo eh, digamos, en el periodo de pandemia, o que se comenzaron a usar, digamos, en este cambio abrupto que tuvimos el año pasado. También pues se les preguntó a los a los estudiantes en torno a los diferentes servicios que da la facultad y pues bueno, ustedes ven en pantalla, se les preguntó por el nivel de satisfacción en bienestar, los trámites en tesorería. Digamos, hay una respuesta alta en torno a que nunca han usado pues alguna herramienta o un servicio digamos, orientado a eso que aparece en pantalla, los trámites en bienestar y los trámites de tesorería. También trámites en secretaría académica. En general, pues hay una satisfacción media, pero pues, también, digamos, hay una alta, digamos, un número alto de participantes de la encuesta, pues mencionan que no hacen uso pues, de esas herramientas. Tal vez una necesidad es darle difusión a través de herramientas digitales de esos trámites que se pueden realizar en secretaría académica, pues también de una manera mucho más rápida, eficiente y, digamos, amplia también. Hay diferentes trámites que son necesarios para los estudiantes, pero simplemente por desconocimiento no se realizan y tal vez las herramientas digitales nos pueden apoyar o pueden ser una herramienta importante en la difusión de esos procesos. Bueno, también aquí nos hablaron de la solicitud de certificados, también hay un nivel de satisfacción medio y también muchas personas pues no han usado herramientas o no han hecho uso de ese trámite de solicitud de certificados. Entonces, nuevamente la difusión de estos trámites y también de herramientas que faciliten digamos, la realización de esos trámites, pues es importante, es una necesidad pues latente. También, pues ya, digamos, para agilizar un poco la presentación de estos resultados, las principales dificultades en relación a los trámites, pues desde el punto de vista de los estudiantes, es los tiempos de respuesta. Joan también nos estaba mencionando un poco esto. Y también la dificultad de seguimiento al estado actual. Pues ustedes ven en la gráfica de pantalla, el tiempo de respuesta es, digamos, la dificultad más mencionada dentro de los diferentes trámites que se hacen dentro de la facultad, o pues, perdón, dentro de las diferentes dificultades encontradas a la hora de hacer trámites. También una segunda que se menciona con bastante detenimiento es fallas en la comunicación con los líderes de los procesos, es decir, falta de comunicación con las personas pues, que nos están ayudando o que nos están gestionando estos trámites. Y también, pues hay aquí, sobre todo en la categoría otros, se menciona pues que
hay un desconocimiento de cómo se hace el trámite o a quién deben dirigirse para realizar los diferentes trámites dentro de la facultad. Y la respuesta por correo, pues que también tiene que ver con el tiempo de respuesta, pues es ineficiente. Y nuevamente, pues un desconocimiento en general de cómo se hacen esos trámites dentro de la universidad. Desde la parte docente, pues se les hizo dos preguntas. Pues primero, una pregunta de caracterización en torno a en qué nivel académico pues dicta clase. La mayoría de personas hablaron del pregrado, pero pues es una mayoría, casi que son 50 por 50. Docentes que dictan en el pregrado, docentes que dictan en el posgrado, y se hizo una medición de las plataformas que utilizan con más frecuencia. Entonces, pues hablamos de plataformas como Zoom, como Google Meet, como Teams, como el Moodle, que incluso pues, hay un caso particular de varios docentes dentro, no solamente dentro de la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas, sino que también hay, pues, es algo extendido que muchos profesores no saben que la Universidad Nacional tiene licencia para el uso del Moodle, digamos, de manera íntegra y completa. Casi pues hay algunos casos de profesores que usan parte de su sueldo para comprar una licencia Moodle y tratar de integrar pues esto a sus clases, y fue, digamos, casos que se dieron el año pasado, y digamos esta necesidad de difusión de las herramientas pues, que posee la Universidad Nacional es también una necesidad incluso dentro de los profesores. Entonces, primero, como les mencionaba, pues el acceso a las herramientas, que la gente sepa que puede acceder a esto, que tenga el servicio garantizado, y luego, digamos, más en torno al uso, generar una estrategia de conocimientos para que las personas puedan realmente usar estas herramientas de manera eficiente, y como lo hemos mencionado, pues que puedan articular todo su programa docente o su pedagogía usando pues estas herramientas que permiten la interacción con los estudiantes. También, pues, dentro de las respuestas que se mencionaron, las plataformas utilizadas con frecuencia, pues habló del Classroom, obviamente la interacción por correo, también al hablar de la nube o de cloud computing, estamos hablando pues de estrategias como el OneDrive o el Dropbox también, y diferentes pues herramientas para diagramación como es Canva, o también digamos las diferentes formas pues de eso, de compartir información a través de Kahoot o Perdic, que son pues herramientas más enfocadas hacia el diseño y la creación, pues eso, de infografías o de información pues eficiente, o estrategias de comunicación eficiente de ciertos conceptos. Aquí pues estamos hablando de algo que creo que ya hemos mencionado el día de hoy, que tal vez pues hay docentes expertos en su área, pero a la hora de hablar de experiencia o de formación en herramientas que nos pudieran ayudar pues en toda la transformación virtual que se vivió el año pasado, pues había una brecha bien fuerte, es que las personas no habían, o los docentes, pues no habían recibido una capacitación previa en las plataformas. Pues aquí podemos ver que el 75% de las personas dijeron que no habían recibido esa capacitación, solamente un 23% dijeron que sí. Y pues aquí se hizo una evaluación de la satisfacción con actividades remotas. En general, pues en torno a la planificación y elaboración de clases, pues hay un nivel de satisfacción alto. Pero digamos más hacia el desarrollo de los talleres o la aplicación de los exámenes, que digamos son momentos importantes dentro del proceso docente. No solamente eso, la planificación, sino ya el llevar a la realidad y la interacción con los estudiantes, pues sí hay respuestas de insatisfacción o de poco satisfechos por parte pues, de los docentes. Entonces, digamos que también hay una planificación, hay un esfuerzo, digamos, en el uso de las herramientas, pero tal vez no se están alcanzando los resultados esperados, y a la hora de implementar, digamos, sus estrategias pedagógicas a través de las plataformas, pues no se están encontrando, no se están logrando resultados satisfactorios. Se le hizo la misma pregunta a los docentes en torno al conocimiento de tecnologías aplicadas al derecho y la ciencia política.
Aquí hay una variación de la respuesta, digamos ya el ninguna no tiene la mayoría de respuestas, sino que se concentra pues en herramientas sobre todo de inteligencia artificial y conocimiento de Big Data, pues aplicado especialmente al derecho y la ciencia política. Sin embargo, pues sigue siendo una necesidad pues, tener referentes de transformación digital para prácticas del derecho, para la ciencia política, para la investigación, para proyectos de extensión. Es necesario todavía, o es latente, digamos, esa necesidad de hacer difusión de esos procesos de referencia y de las diferentes herramientas existentes, como lo he mencionado, tecnología de la vanguardia que esté diseñada especialmente para el derecho y la ciencia política. Bueno, algunos conocen herramientas de gestión de actividades que no están especialmente diseñadas para el derecho, pero pues se les puede dar un uso a la hora de construir proyectos o hacerle seguimiento a los proyectos. Digamos que el que se usa de mayor forma o de una manera más repetida o con mayor frecuencia es la herramienta Sara, aunque se mencionan otras herramientas como Trello, como Microsoft Planner, el Project también de Microsoft, y también pues herramientas de gestión de la investigación como es la plataforma Hermes, pues desarrollada por la universidad. También pues mencionan pues el uso del CBLAC pues asociado a MinCiencias, y también pues aquí se hizo una pregunta en torno a la actualización, digamos, de ese perfil del CBLAC y también la actualización de la herramienta Sara. Y la mayoría de personas pues contestaron que semestralmente se hace esa actualización. Entonces, en el campo docente pues vemos un uso mayor de ciertas herramientas y también un conocimiento más profundo de algunas, pues, digamos, de herramientas de gestión de conocimiento. Pero yo nuevamente hago énfasis pues que la mayoría de personas del campo docente pues hablaban que no habían tenido una capacitación previa en plataformas. Entonces, si bien hay un público que sí conoce, que sí sabe y hace un uso, digamos, frecuente de herramientas, sigue siendo una necesidad latente precisamente llevar esta transformación digital en términos de uso y conocimiento a la parte docente pues, de la facultad. Bueno, nuevamente entre la parte docente, pues la mayoría pertenecen a semilleros de investigación, un grupo reducido no, y también pues nos hablan de herramientas para el seguimiento de actividades como las que mencionamos anteriormente, pero también se hace pues un amplio seguimiento o uso de la herramienta Hermes, pues que está desarrollada por la universidad. Ya para ir finalizando esta socialización, pues hablamos de los administrativos. A ellos también se les hizo la pregunta cuáles son esas herramientas que usan con mayor frecuencia. La mayoría contestó que Google Meet. También, digamos, hay un uso bajo del Moodle, pero pues también entendiendo que el Moodle es una plataforma enfocada sobre todo para actividades docentes y es la relación docente-estudiante. Y digamos aquí, una de las cosas que sorprende es que en temas administrativos las plataformas de clouding o de la nube pues se usen con poca frecuencia. Entonces pues también está esa necesidad, digamos, de digitalizar precisamente la producción de documentos que estén en la nube y que estén a disposición pues de diferentes colaboradores del mismo equipo de trabajo. Entonces, aquí se hace una mención amplia en torno al uso del correo, pero pues hay procesos que se podrían trabajar de una manera mucho más eficiente si se hace uso pues de recursos de la nube. Bueno, los administrativos pues les hizo la pregunta en torno a la facilidad de uso de herramientas institucionales. La mayoría consideran que eran sencillas de usar. Hay un porcentaje de 28% que consideran que no. Pero nuevamente esta necesidad un poco de eso, de transformar y digitalizar algunos procesos. Y también, digamos que hay unas herramientas que ya hacen parte del cotidiano, que las usan muy bien y eso es muy importante, pero también pues hay que hacer la introducción pues eso de tecnologías a la vanguardia y de, digamos, gestores de proyectos o de seguimiento de tareas que pues nos puedan ayudar un poco a hacer o a realizar de una manera mucho más eficaz pues las herramientas, los trámites administrativos y también pues esta relación que se construye con la comunidad universitaria, bien sean docentes, bien sean estudiantes
pues personas a los que se, digamos, hacen uso de esos trámites y que son coordinados pues por el área administrativa. Bueno, aquí también se hizo la pregunta y, digamos, aparece en pantalla cuál fue esas herramientas institucionales utilizadas. La que se utiliza con mayor frecuencia, pues, es la central de pagos, en menor medida el Chasqui, y luego, pues, viene el CIA, que es el sistema académico de la universidad, y se relaciona, pues, otro tipo de herramientas, pues, que también hay un uso, es decir, hay un uso de herramientas tecnológicas y digitales dentro del campo administrativo, pero pues es necesario también potencializar mucho más ese uso y sobre todo establecer una mayor comunicación o una comunicación mucho más sencilla entre los administrativos que coordinan los trámites y las personas como estudiantes y docentes pues que hacen uso de esas plataformas precisamente para hacer los trámites. En general, también se les preguntó en torno a la formación en nuevas tecnologías, el interés de que se formen en nuevas tecnologías, y la mayoría de personas en el campo de administrativos solicitaron o digamos, mostraron interés en formarse en procesos de transformación digital ligados a el Big Data o la gran cantidad de datos precisamente para, digamos, crear conexiones en la información y en los datos que existen en las diferentes plataformas o en los diferentes instrumentos que ellos usan dentro del campo administrativo. Entonces, pues bueno, esta es la necesidad que más se mencionó. Hay otras necesidades en torno a tecnologías como blockchain, realidad aumentada, Internet de las cosas. Incluso Internet de las cosas comparte el segundo lugar con también la inteligencia artificial o el machine learning. Y pues en general, pues estos son los resultados y creo que me llama mucho la atención, no sé ustedes qué opinan, precisamente ese interés de la parte administrativa por formarse en el Big Data, y digamos la interpretación pues de gran cantidad de datos. En general también en esta encuesta pues se les presentó o se les pidió a ellos crear una propuesta de mesas de trabajo donde se puedan precisamente crear herramientas o planes o proyectos o digamos un paso a paso más bien, un paso a paso en torno a las diferentes cosas que se deberían hacer dentro de la facultad pues para generar transformación digital. Entonces, digamos, una primera mesa de trabajo que se sugirió es nuevas tecnologías y herramientas digitales, precisamente tecnologías a la vanguardia y también pues procesos formativos para usar esas herramientas de manera adecuada y bien orientada. Herramientas de gestión del conocimiento que permitan el aprendizaje o la capitalización de conocimiento de experiencias anteriores y, digamos, implementarlas en nuevos procesos de la facultad, pues ahorrando tiempo, también optimizando recursos en un futuro. También es importante la unificación y mejora de procesos administrativos y académicos, y una cuarta mesa de trabajo en torno a acciones y actividades inmersivas, y una mesa de trabajo, una última mesa de trabajo bastante propositiva en torno a crear líderes de transformación digital dentro de la facultad. Crearlos e identificar personas o potenciales líderes de transformación digital dentro de la facultad. Entonces, estas son, digamos, algunas propuestas e información que salió de la encuesta que se hizo este año, como les mencionaba, en los primeros meses. Y la idea un poco de la sesión de hoy es contrastar todos esos hallazgos que salieron en la encuesta y darles una profundidad un poco mayor a partir, pues, esto de no solamente del ejercicio de la encuesta, sino de que abramos el micrófono, de que propongamos, de que, digamos, si estamos de acuerdo con esas necesidades encontradas, si creemos que hay mayores necesidades, cómo se podrían trabajar. Entonces, antes de iniciar el ejercicio práctico, voy a mencionar rápidamente otros elementos del concepto de transformación digital, pues para ampliar un poco la visión que tuvimos en la primera sesión. Entonces, nuevamente, y digamos que la centralidad de todo este proceso durante las 5 jornadas es que la transformación digital es un proceso humano que tiene que ver con un componente material. Lo que se está cambiando son las personas, los hábitos, las perspectivas y todo el conocimiento pues, que hay dentro de una persona o la orientación a ese conocimiento. Es decir,
Eh, lo importante es, digamos, conservar de cierta forma lo esencial de las personas, pero darle una nueva orientación pues para crear, digamos, entornos innovadores que nos permitan usar pues las herramientas digitales de una manera óptima. Entonces, pues aquí va la idea, pues un poco desde cuando la tecnología un poco se empató con este concepto de digital. No siempre que hablamos de tecnología estamos haciendo referencia a lo digital, pero digamos en las últimas décadas casi que es un proceso, perdón, unos conceptos homónimos, hablar de tecnología y hablar de tecnología digital. Eh, Esto apareció en los años 80 y 90 y la idea es que la tecnología pues es sobre todo o el concepto de tecnología digital aparece sobre todo en un contexto organizacional y empresarial y pues se define a partir de prácticas, más que sus características como artefacto tecnológico. Nuevamente esto hace énfasis a que lo que estamos cambiando no es tanto precisamente digamos, lo material, sino estamos cambiando sus perspectivas. Y aquí, digamos, esta definición que nos aparece en pantalla, lo que quiere decir es que más allá de las herramientas que nosotros tenemos en nuestras manos, lo importante es la práctica o el uso que le estamos dando. Entonces, digamos, hay personas que les resulta más conveniente tener un Mac o hay personas que les resulta mucho más conveniente tener, no sé, digamos, computadores con otra tecnología que no sea Mac o digamos, celulares Android. La pregunta no es, o es, si alguien hiciera, mejor dicho, la pregunta, sí, ¿qué aparato es mejor o qué dispositivo es mejor? Si un Mac con tecnología Apple o otros dispositivos con tecnología Android, la pregunta debe ir orientada, pues, mejor para quién y para qué, cuál es el objetivo, pues, de usar cierta tecnología. Es una pregunta que también podemos usar a la hora de, no sé, de hacer compras de cámaras fotográficas, de cuál es la mejor cámara fotográfica, dependerá pues para qué y para quién y por qué, cuál es el uso que esa persona le va a dar a una cámara fotográfica. Si es un reportero profesional, seguramente necesitará una cámara con ciertas características y si es una persona que solamente usa su cámara para turismo, va a usar esa cámara o no va a necesitar, digamos, características tan profundas como las que puede necesitar pues alguien que está haciendo reportería y un ejercicio profesional con ese elemento. Entonces, siempre hay que pensar cuando hablamos de tecnología en la práctica y en el para qué se está usando pues ese artefacto tecnológico. La idea también, y un poco esto es aterrizando a lo que nos convoca aquí hablando de la facultad, es en torno, pues eso, cuáles son las herramientas más apropiadas pues para un proceso, digamos, docente, una relación docente-estudiante, cuáles serían las herramientas más apropiadas para un proceso administrativo o, digamos, cuáles nos podrían dar, digamos, una mayor usabilidad, digamos, en procesos de extensión dentro de la facultad. Entonces, al hablar de eso, pues es pensar en eso, cuáles son las tecnologías que realmente nos sirven más y por qué. No solamente hablar de tecnologías de vanguardia y las mejores, sino pensar en mejor, pero ¿por qué y para quién? También, si bien en la sesión anterior habíamos hablado de que la sociedad tiene la potestad de decidir sobre el destino de la tecnología y digamos que había una visión previa en torno al determinismo tecnológico que la tecnología nos determina, la perspectiva de la construcción social de la tecnología nos permite ver que las personas tienen agencia sobre la tecnología. Hay otras miradas sobre la relación de sociedad y tecnología que no, digamos que no buscan crear, digamos, una contradicción entre quién gobierna a quién, sino más bien nos hablan de una coevolución que existe entre la tecnología y lo material, es decir, que en algunos aspectos nosotros como sociedad determinamos a la tecnología y en otros aspectos la tecnología realmente tiene un impacto profundo y una influencia grande dentro de, digamos, la manera en que se relacionan las personas en la actualidad. Entonces es más bien, y digamos, en conceptos de ciencias humanas, una relación dialéctica, una relación que se compone de dos agentes y no es uno dominando al otro, sino que es una coevolución y un diálogo constante que sin, incluso hasta dependiente, la tecnología no existe sin las personas no existen sin la tecnología, digamos hablando de la contemporaneidad.
estas visiones de la relación entre sociedad y tecnología pues se enmarcan dentro de la sociomaterialidad, que es entender precisamente la tecnología como un artefacto de relaciones sociales y como un producto de las relaciones, pero que también pues, nos determina hasta cierta forma. Y también nos invita un poco a pensar sobre, digamos, en esta idea de coevolución, cómo cómo se percibe la idea del usuario dentro de, digamos, de las compañías o las personas que producen tecnología. Entonces, como vimos en la sesión anterior, en la historia sobre el auto en Estados Unidos, las compañías inicialmente pensaron que pues un producto, que creaban un producto y que las personas hacían pues un consumo pasivo de ese producto, pero a medida que las personas fueron apropiando el producto, comenzaron a, digamos, a entender de manera profunda cómo funcionaban y comenzaron a ser agentes incluso pues del uso, del cambio que podría tener esas herramientas, y eso también pues pasa, o digamos hay una transformación profunda en las compañías de pues cuál es el rol del usuario dentro de, pues, de los diferentes proyectos tecnológicos. Entonces también no solamente son como consumidores pasivos como se concibió, no sé, en la época en la década de los 80, los 90, sino que en los 90, precisamente con el boom del Internet y con diferentes dispositivos, se comenzó a considerar a las personas más bien como agentes, como personas que decidían y transformaban también los elementos tecnológicos y los diferentes dispositivos, y llegamos a un estadio que es en el que estamos, es que la tecnología pues se alimenta muchísimo de la experiencia de las personas que compran un dispositivo, y en esa medida las personas o los usuarios ya no son concebidas como consumidores pasivos o como agentes de cambio, sino que son concebidos como consumidores activos, o una palabra que pues viene mucho de la comunicación que se llama el prosumidor, personas que proponen y que además son consumidores, pero son, digamos, tienen la potestad de decidir y de crear incluso nuevas herramientas a partir de ese conocimiento ya desarrollado de una herramienta tecnológica. Esta visión de cambio, digamos, del rol que las personas tienen en la tecnología o en la relación con la tecnología, no solamente como agentes pasivos, sino a ser consumidores activos o prosumidores, marca una alta incidencia, del diseño y la comunicación en procesos de transformación digital. En la sesión anterior nos estaban hablando de procesos. Creo que, bueno, uno de los estudiantes participantes nos estaba hablando de un proceso donde estaban ligando, digamos, el derecho con formas de comunicación del diseño, precisamente para hacer, digamos, para acercar un poco los conocimientos de derecho y ciencias políticas a las personas en general. Entonces, ahora no simplemente es importante tener un dispositivo, sino es importante tener un dispositivo que se comunique conmigo. Y es decir, no solamente es importante colocar, digamos, la información en Internet en torno a los estatutos o toda la, digamos, la descripción de documentos legales, sino que es importante crear infografías, tecnología, digamos, también ayudas visuales que nos permitan pues, compartir esa información y hacer una eficiente difusión del conocimiento. Entonces, estos son elementos que son importantes para tener en cuenta a la hora de pensar en un proceso de transformación digital, pues en diferentes organizaciones, y también pues se pueden aterrizar a la hora de hablar de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Entonces, bueno, ya para entrar en el ejercicio práctico, vamos a hacer un diagnóstico de la facultad, y pues la idea nuevamente, como les mencionaba, ya hay una encuesta que es un antecedente pues de todo este proceso, pero la idea es empatar un poco, digamos, las percepciones de ustedes el día de hoy con esas necesidades pues encontradas de manera preliminar en esa encuesta. Entonces la idea es eso, pues participar, pero también digamos, si sienten que hay una necesidad que necesita mayor notoriedad, o si creen que hay una necesidad que tal vez no está siendo visibilizada en esa encuesta, pues es el momento de mencionarla. Para esto vamos a seguir una metodología que se llama Toyota Kata,
que pues, nos va a permitir pues, hacer un diagnóstico o entender la facultad, digamos, cuál es la condición actual. Nuevamente pensar, perdón, en las necesidades urgentes que tenemos que trabajar en la facultad, pero un poco en el corto plazo. Para eso, pues a ese momento le hemos llamado la próxima condición deseada y es en priorizar qué se necesita cambiar casi que en el presente, casi que de manera urgente para, digamos, ir avanzando hacia la transformación digital. Luego vamos a llegar pues, a un momento que es la definición de lo increíble, que es más pensar en el largo plazo, en si yo tuviera todo el tiempo y los recursos del mundo, ¿qué haría para, o sí, para ver a mi facultad o mi universidad transformada digitalmente? Y para hacer una conexión entre el corto plazo y el largo plazo, vamos a hablar sobre pasos a seguir. En este caso lo hemos modificado y vamos a hablar de resultados concretos y verificables que podría tener pues, un proceso de transformación digital, tanto en el corto como en el largo plazo. Entonces vamos a pasar a la realización de esa actividad y pues para eso les voy a pedir que por favor ingresen a, pues, al enlace que ven en pantalla. El primero, perdón, es www.menti.com. Ustedes pueden ingresar con el código QR o pueden ingresar pues, digitando el código que aparece acá en pantalla. Entonces, bueno, vamos a colocar en estos momentos en el chat la dirección www.menti.com y como les mencionaba, pueden ingresar digitando el código o si les queda, pues es sencillo desde sus dispositivos, pueden ingresar con el código QR. Listo, muchísimas gracias. Y también, pues aprovecho este momento en el inicio de la sesión y durante la sesión, pues les hemos compartido el formulario de asistencia pues a este espacio y también el formulario pues incluye una encuesta de satisfacción y pues es muy importante que ustedes la respondan precisamente para realimentar y para darnos, digamos, sugerencias o comentarios para nutrir la sesión y que las próximas sesiones pues sean mucho más, digamos, mucho más significativas para ustedes como participantes. Entonces quisiera, por favor, que me confirmen si ya ingresaron a la plataforma Menti o si hay alguna dificultad. La asistencia es para todos. Listo. Vale, muchísimas gracias por la confirmación. Listo, entonces, pues bueno, esta primera diapositiva, diagnóstico de la facultad, y esta es un espacio para reconocernos, para reflexionar sobre aspectos de transformación digital para la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y hablamos, pues, nuevamente desde la experiencia, la experticia, y no existen respuestas correctas e incorrectas. Pues vamos a pasar a la primera pregunta. Entonces, hablemos sobre el estado presente de nuestra facultad. Entonces, este es la primera fase de la metodología Toyota Kata, identificar, digamos, cuál es la condición presente. Entonces, ¿quiénes hacen parte de mi facultad? Aquí, pues eso, podemos no, escribir, pues digamos, cuál es el rol, quiénes hacen parte de la facultad, si solamente lo entendemos desde docentes, estudiantes administrativos, o hay otra forma de entender, digamos, la pertenencia a la facultad. Para esto vamos a dar 2 minuticos para responder la pregunta. Listo, yo veo que las 3 personas que están conectadas a la plataforma ya respondieron.
En sala somos 19, a mí me gustaría que nos conectáramos alrededor de 14, 15 personas para pues, generar una buena respuesta en este instrumento que estamos aplicando el día de hoy. No sé si alguien tiene dificultades, algún problema para ingresar a la plataforma. Listo, entonces aparece aquí egresados, administrativos, docentes, docentes administrativos y personas que quieren saber y conocer más de ella. Docentes, estudiantes administrativos, contratistas egresados, personal de vigilancia, aseo y egresados. Perfecto. Listo, docentes, estudiantes administrativos, contratistas, usuarios externos, egresados, instituciones públicas y privadas con quien tenemos convenios de cooperación y universidades aliadas con quienes nos relacionamos. Perfecto. Listo, esta respuesta es bastante amplia y pues va un poco más allá de esos roles que hemos definido de docentes administrativos y estudiantes. Y también, pues eso, esta relación con otras instituciones. Administración, tanto trabajadores de mantenimiento, etcétera, planta docente y estudiantes, pre, posgrado y egresados. A mí me gusta esta mención del personal de mantenimiento, de vigilancia y aseo, también para entender si hay, o es una pregunta para reflexión, si hay alguna forma en que la transformación digital también los impacte a ellos. Entonces, eso lo vamos pensando y más adelante vamos a tener el espacio para contestar la pregunta. Dice, todos los colombianos que no conocen de derecho, con quienes tenemos la responsabilidad de descentralizar el conocimiento jurídico. Esto es bien importante y creo que también se había mencionado en la sesión pasada al hablar pues, de la herramienta que vinculaba los conocimientos de derecho también con personas de conocimiento en diseño gráfico y comunicación. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Mi facultad cuenta con entornos digitales, ¿cuáles son y para qué sirven? Aquí me gustaría, pues a medida que vamos respondiendo, de pronto que alguien me ayude a, bueno, abre el micrófono y de pronto expanda un poco la respuesta que está colocando en la tarjeta o si quiere responder la pregunta de manera oral, sería importante. Aquí nuevamente hago la invitación, si tenemos algún problema técnico, lo podemos comunicar por el chat o podemos abrir el micrófono e informarlo, listo. Vale, digamos aquí hay una necesidad. O bueno, y una necesidad y un antecedente. Dice, Legis, Experta y Hein eran herramientas muy útiles, pero la facultad dejó de pagarlas. Entonces me gustaría de pronto que la persona que escribió esta tarjeta nos contara un poco por qué esas herramientas eran muy útiles, qué impacto tenían dentro de los usuarios de la facultad o dentro de las personas en la facultad. Bueno, no sé si hay algún problema técnico o estamos tímidos el día de hoy. Bueno,
nos aparece otra respuesta en pantalla, según mi área de trabajo, Plus, los de divulgación, páginas web, RSS, y se usan sistemas de información a nivel nacional y herramientas que provee la suite de Google. Listo. Camilo Andrés, muchísimas gracias. Bueno, nos colocaste en el chat. Vale. Legis Experta es el repertorio más completo de normativa jurídica, muy bueno para tener acceso a todo el material de Legis, pero ya no se puede acceder. Y Hein es una de las más reconocidas bases de datos de derecho, pero ya no tenemos acceso. Listo, vale. Sí, recuerdo que estás tomando la sesión desde la biblioteca. Muchísimas gracias igual por la participación. Listo, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bueno, acá nos apareció otras dos respuestas. Dice, plataforma para el trabajo remoto y colaborativo de la suite Google y Zoom, acceso a sistemas de información de la universidad como Equipo Universitario Mesaya y algunas soluciones de desarrollo en procesos tipo 3 como gestor de contenido. Listo. Sí, pero limitados. Por un lado, físicas, por ejemplo, video beams. Ya veo esta la respuesta. Sonidos y computadoras y las virtuales que tienen que ver con herramientas de la universidad, recursos, etcétera, sin embargo, dependientes de convenio y presupuestos. Listo. Plataformas de trabajo, bueno, esta ya la habíamos leído. Y este aquí. Sí, pero los recursos parecen ser limitados ya por cantidad o sus calidades. B, clases remotas, recursos bibliográficos online para clases de investigación, los tableros digitales. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. El proceso de digitalización de la información dentro de la facultad es eficiente y desde la visión personal nos resulta útil, me resulta útil. Entonces vamos a dar un par de minutos para responder esta pregunta. Nuevamente la invitación, si alguien quiere abrir el micrófono para no sentir que estoy hablando yo sola o solamente estoy, digamos, interpretando las respuestas que ustedes colocan en las tarjetas, pero me gustaría mucho que eso, abriéramos los micrófonos o como Camilo nos comunicáramos por el chat. Listo, entonces aparece una tarjeta en pantalla mientras las otras personas escriben, pues la voy a leer. Dice, no es eficiente, se digitaliza, pero no se vincula a sistemas de información que interoperen. La alimentación de las bases de datos en muchos casos es manual. Listo. Sí, siempre y cuando sean consideradas todas las instancias o procesos en los que se requiere trabajar y que el compromiso del equipo de trabajo de la facultad para aplicarlo a todo nivel sea efectivo. Listo, entonces aquí hablamos de que sí son deficientes, pero también bajo un entorno, digamos, bien particular, bien condicionado. Listo. Listo. No es tan eficiente el proceso de digitalización, ya que hasta el momento no tenemos todo claro, pero en un futuro sería de muy buena ayuda, ya que las búsquedas serían más eficientes. Listo, ¿sí? No solamente digitalizar la información, sino crear, pues, digamos, canales eficientes para acceder a ella.
decide hacer búsquedas más eficientes también, que la información esté en la nube, pero esté de manera organizada. Es un poco el problema del Big Data, que hay mucha información en la nube, pero digamos es una necesidad organizarla para que realmente sea comprensible. Listo. En la pedagogía jurídica, muy poca información que es usada por los profesores está digitalizada. Muy bien. Hay poco material de buena calidad y la mayoría todavía se encuentra en los apuntes de los profesores o en los libros, pero no está digitalizada. Listo, vale. Creo que esta es una visión bien importante de, digamos, la relación docente-estudiante en una necesidad, pues, bien marcada. Listo. Hay una quinta tarjeta que dice, sí existe, pero muy básica, debido a que la facultad no cuenta con las herramientas propicias para esta actividad y por el tipo de información a tratar. Listo. Vale, muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente tarjeta, perdón, a la siguiente pregunta. ¿Qué procesos no son digitales y podrían transformarse para que lo sean? Pensando muy en el presente de la facultad y cosas que funcionan aún de manera análoga y que podrían ser digitales o podrían ser más eficientes, incluso si ya hay algún inicio de digitalización. Bueno, por términos de tiempo y mientras vamos pensando en cómo responder esta pregunta, eh, pues bueno, esta metodología pues tenía este punto inicial o tiene este punto inicial que es, digamos, diagnosticar o caracterizar un poco en el presente la facultad, luego hablar en el corto plazo de qué nos gustaría cambiar y luego hablar en el largo plazo si tuviéramos todo el tiempo y el dinero del mundo, casi que en el campo de los sueños, cómo nos gustaría ver a nuestra facultad. Eh, Creo que vamos a alcanzar hoy en la sesión, pues también, digamos, arrancamos algunos minutos después, esperando a que algunas personas se conectaran. Vamos a dejar las dos últimas partes de este ejercicio pues para la siguiente sesión, pero me gustaría aprovechar estos últimos minutos de la sesión nuevamente para que abramos los micrófonos y un poco pensando en que nos quedan 3 sesiones de transformación digital para la facultad. ¿A ustedes qué les gustaría encontrar? ¿Qué contenido les parece pertinente? ¿Qué discusión les gustaría plantear en las próximas sesiones? Sí, los escucho. Ustedes que son los expertos, están desde sus diferentes roles desde la facultad, saben cuáles son las necesidades. Me gustaría mucho que eso, en los últimos 5 minutos de la sesión, abriéramos los micrófonos, me hicieran esas recomendaciones y también, pues, o sea, pues, nos diéramos también un espacio para contestar la encuesta de satisfacción y también el formulario de asistencia y de participación en la sesión. Entonces, los escucho. Listo, entonces voy a leer las dos tarjetas que están apareciendo.
Las leo y con eso creo que cerramos la sesión y, como les mencionaba, dedicar los últimos 5 minutos para entender o para escucharlos un poco qué tipo de contenido les gustaría encontrar en el desarrollo de las siguientes sesiones. Entonces, primero, la lectura de las tarjetas dice, la pregunta es qué procesos que no son digitales podrían transformarse para que lo sean. Listo, creación de un chatbot que permita a los integrantes de la comunidad acceder a información frecuente. Generación de certificados virtuales, uso de inteligencia artificial para mapear la facultad. Perfecto, dar a conocer quiénes son y qué hacen nuestras dependencias. Listo. En mi área de trabajo, la verdad, no se ha dependido del sustrato físico para poder realizar gestiones encomendadas. Al volver a la presencialidad, seguro se retomarán algunas herramientas y requerimientos físicos. Listo. Vale, perfecto. Entonces, la primera tarjeta pues, nos habla de la automatización y tal vez la generación de contenidos que puedan ser explorados de manera autónoma, como son las páginas web o herramientas que permitan conocer un poco el funcionamiento de la facultad. Y la segunda, pues nos habla que en estos momentos pues hay un alto uso de herramientas digitales, pero que es posible que al volver a la presencialidad pues se retomen algunas herramientas físicas. Entonces, nuevamente, yo les agradezco mucho la participación el día de hoy. Estoy viendo que la gente está saliendo de la sesión, pero para las personas que se quedan, me gustaría que nos dieran algunas recomendaciones o nos hablaran precisamente de esas temáticas que les gustaría ver en las siguientes sesiones, en las 3 que quedan. No sé si, Carlos Fabián, ¿tienes alguna recomendación? Yo recuerdo que eras de la parte administrativa, no sé si tienes alguna recomendación de lo que te gustaría encontrar en las próximas sesiones. O bueno, Alexi, te escuchamos. Tal vez un poco tecnologías emergentes aplicadas al campo del derecho y la ciencia política. Listo, vale. Muchísimas gracias por esa recomendación. Tecnologías emergentes. Bueno, también la idea de las sesiones próximas es traer casos referentes aplicados en torno a, pues eso, al derecho y a las ideas políticas también en relación a la sociedad en general. Pero sí, sí, es una sugerencia muy pertinente. No sé si alguien más tenga alguna sugerencia. Listo, Camilo Andrés. Vale, muchísimas gracias por tus 2 comentarios. El primero era en torno a, bueno, como en las universidades norteamericanas hubiera el curso de programación para abogados que aumentaría la cantidad de software que se desarrollará dentro de la facultad. Listo, entonces una recomendación orientada al desarrollo. Creo que la segunda también, intentar crear un prototipo de programa o contenido para la propuesta de creación de materia de programación para abogados. Ok, listo, esto va más hacia la estrategia pedagógica para hacer ese programa o esa clase de programación. Listo, Joan, te escuchamos. Yo tengo, bueno, más allá digamos, de los contenidos, porque me gusta el que dio Alexis sobre ya aplicadas a ambas carreras. Era más una pregunta. Con respecto, digamos, a todo lo que saque, digamos, de estas jornadas, la facultad empieza su transición, digamos, transformación de tecnología o digitalización, lo que sea, o, o hay más procesos ahí inmersos. Y lo pregunto es porque puede que nosotros aquí discutamos y dialoguemos, saquemos lo importante,
pero puede que finalmente, como sabemos, la toma de decisiones resulta siendo ejemplo de la decanatura o del consejo académico, y ellos finalmente deciden qué les parece importante o más apropiado y qué no. Entonces, no sé cómo va a ser, digamos, ese proceso luego de aquí de discutirlo, de quienes participemos. Vale, esa es una muy buena pregunta y tal vez algo se había mencionado en la primera sesión, pero es totalmente pertinente la aclaración y es, digamos, esto para dónde va y qué uso va a tener. Un poco, creo que la pregunta tuya es hacia ese sentido, entonces la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas está en la construcción de un plan de transformación digital y tanto la encuesta que les presenté el día de hoy en la sesión, como todo este proceso de jornadas de transformación digital que más allá de buscar ser clases magistrales quiere ser como espacios de discusión y detección de necesidades y propuestas para la transformación digital, todo esto se va a convertir en un insumo que va pues digamos, aportar a ese proceso de toma de decisiones, como tú bien dices, de la decanatura o pues digamos de las directivas de la facultad. Pero la idea es precisamente hacer estos talleres y brindar ciertos conceptos en torno a transformación digital, pero sobre todo discutir para crear propuestas que sean insumo para ese plan que se está creando de transformación digital. Entonces, sí hay un fin práctico y hay un fin, digamos, cercano en torno a, digamos, a los resultados o todas las discusiones que surjan de estas sesiones. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, de alguna otra forma. Lo complicado de pronto es como si me imagino que la información que sea acá se va a filtrar, obviamente la toma de decisiones, que muy posiblemente pase, hasta por temas de presupuesto. Digan, bueno, todo no se puede hacer. Entonces, de alguna otra forma, se van a limitar ciertas propuestas y se van a concentrar en otras. Pero pues creo que eso ya es como muy normal en la toma de decisiones. Sí, en diferentes procesos, pero digamos la invitación a nosotros, o sea, es peor, siento yo, que no surgiera ninguna propuesta pensando en que no me la van a tener en cuenta, entonces mejor no digo nada, sino precisamente proponer y al menos que quede ese archivo, tal vez no para que se realice en el corto plazo, pero tal vez en el largo plazo esa propuesta que por temas presupuestales no se puede hacer en estos momentos, se puede hacer en un futuro. Siempre guardar esas propuestas ahí como bien lo mencionaba, como un insumo. Bueno, hay una opinión de Juan Carlos Torres, estrategias generales de nivelación y superación de los usuarios de las tecnologías en la facultad, el tema de escuela continuada, los protagonistas de la enseñanza, si se pudiera un cronograma inicial o tentativo, listo. Entonces, esas son propuestas que pueden surgir de este espacio. Ya son las 4 de la tarde. También pues habíamos programado este espacio de 2 horas, de 2 a 4, entonces pues ya hemos cumplido con el tiempo. Quedaron algunas actividades pendientes, pero pues la idea es seguirlas trabajando tal vez de una forma más dinámica y yo también quisiera invitar un poco más a la participación. O sea, hay opiniones muy buenas y hay participación también muy buena, pero digamos que estos espacios no son solamente espacios magistrales, sino buscan la conversación. Entonces, bueno, tener eso en mente para las siguientes sesiones. Entonces, yo les agradezco nuevamente muchísimo la participación y ya corriéndome unos minutos, pues damos por finalizada esta sesión. De nuevo, muchísimas gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.